Ya puedes saludar y ya te escuchan, Javier. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues Pues nada, aquí hoy me vais a perdonar porque tengo la voz un poco ya cascadilla de, de tanta clase y hasta que se me adapta al principio me cuesta, está- pero bueno. estábamos hablando justo de eso, ¿no? Que al final las semanas se hacen largas y tú como eres docente también me imagino que trabajas mucho, obviamente, la voz y tienes que alzar, ¿no? Subir Sí, el, sí, sí. el volumen en más de una ocasión, me imagino Nada, y, con la mascarilla es complicado. bueno, Tienes que hacerlo doble y uff. Y bueno, no llego a acostumbrarme, pero bueno, tengo mis apañitos de, de cuidar la voz y unos caramelitos especiales, con lo cual creo que estoy preparado ya para, bueno, para este momento que vamos a tener ahora. Oye, que por cierto hemos estado, porque al final la trastienda del café, que estaba aquí, porque al final todos vamos a tope, que es una de las cosas que es normal, ¿no? Y estaba yo aquí descargándome lo que me has pasado. O sea, no he podido ahora mismo todavía. Bueno, Voy a, son voy dos a hacerlo. cosillas, Dos dos cosas, pero son muy cosillas. interesantes porque documentar esto también Uf. merece mucho la pena y yo creo que va a venir muy, muy bien para los oyentes del Café de la Lluvia. Entonces, vamos a hacer una cosa, como hay confianza y nuestros amigos nos quieren mucho, pues vamos a hacer esta cosa en rabioso directo, poner las imágenes que las voy a ir poniendo. Y por cierto, ya aprovecho para preguntarte, ¿quieres una estantería Billy delante? Nada, no te preocupes que ya tengo estanterías de IKEA, vamos, estoy forrado. Estantería. Lo que me Pues, falta, si acaso, es algún libro que otro interesante para llenarlas un poco más, que ya hace falta. Pero bueno, o sea, necesitas libro, libros, quizás unos libros. poquillos más, sí. Unos poquillos más no me vendrían mal. Vale, pues eso hay que apuntarlo porque, bueno, nunca sabes lo que Sí, puede también he pasar, de un decir regalito o alguna cosa de estas. claro, también he de decir que de cómics se me caen del peso ya. Oye, aquí está Nosy Ross, que es un especialista en novela gráfica, cómics y demás, que también nos puede dar algún consejito que nos puede recomendar, etcétera, etcétera. O sea que Sí, bueno, yo os puedo hacer una recomendación rápida de también. un buen amigo que me regaló el libro de la bomba, que explica cómo, bueno, todo lo del proyecto Manhattan y cómo se hizo la primera bomba atómica. Es una novela gráfica interesantísima y que no puede faltar en nuestras estanterías, Billy, además. Ostras, ostras, pues mira, Ahí mira. lo dejo, la recomendación. Es el mejor cómic que he leído yo en los últimos tiempos. Ostras, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, pues ahí queda anotado. Ahí está haciendo aquí una cosa súper chula porque con las imágenes, bueno, es igual, yo me quito y ya está. Vale, ya está. Pues vamos al tema que Venga, nos ocupa vamos Javier. a leer. Allá. Hoy, bueno, hemos visto esta información, lo que está pasando ahora mismo en la isla de La Palma. En principio, como digo, siempre nuestro abrazo fuerte y solidaridad con las personas que lo están pasando realmente más porque es un drama, a fin de cuentas. Y vamos a ver, vamos a entender, a intentar comprender cómo funciona esto, ¿no? Porque claro, la ciencia está ahí, la ciencia de respuestas, este trabajo de la ciencia. Y nos vas a poner en el contexto. Vamos a ver Eso es. en primer lugar cómo es la formación de las islas, ¿no? Cómo se han formado las islas. Entiendo que nos vas a explicar un poquito esto. Sí, bueno, así de una manera un poco sintética, sí me gustaría, porque claro, cuando tenemos una cosa de estas que está pasando, ¿no? Y que preocupa a tanta gente, porque creo que ya iban por 170 y pico casas que se habían perdido y demás, y hay un montón de familias que lo están pasando mal y tal, y entonces, pues muchas veces simplemente ya ves digamos, los efectos finales, ¿no? Lo que es el desastre, las coladas de basalto que siguen imparables, lentas pero imparables, y claro, y dices, bueno, pero ¿cómo es esto, no? De que estamos viviendo allí en unas islas volcánicas, ¿de dónde surgen estas islas y qué tienen de especial si las comparo con otras parecidas como Cabo Verde, como las islas de Hawái? Pues es que son un poquito especiales, ¿vale? Porque, bueno, yo no sé si sabes más o menos qué edad tienen estas islas. Así, no sé, si se te No tengo, ocurre a ver, cuánto. aquí los oyentes, yo no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Bueno, pues como aquí hablas mucho de historia, pues me voy a ir yo a historia geológica, que es un poquillo más mi especialidad. Y te puedo decir que tienen 70 millones de años, que básicamente están formadas sobre un sustrato que es del Jurásico, de la apertura del Atlántico, estamos hablando. Y estas islas pues empiezan a formarse por una superpluma. Bueno, lo primero de todo, estamos hablando de las capas internas de la Tierra, ¿no? Entonces, cuando hablamos del modelo dinámico, el de las placas litosféricas que se van moviendo y que van creando continentes y océanos nuevos, pues hablamos de la litosfera, podríamos hablar incluso de lo que antes era la astenosfera, que estudiamos todos por entonces, y que allá por el 2000, creo que 2004
no, perdón, 2013 creo que fue, ya se olvidó de la astenosfera porque había en algunos sitios, otros no, luego la mesosfera y luego la endosfera, que es lo que llamábamos el núcleo, ¿no? Pues estas plumas vienen de cuando se hunde la litosfera, la mesosfera, y alcanzan lo que se llama capa de 2', que es básicamente el núcleo externo, ¿no? La endosfera. Digamos que se recalientan, se vuelven más, digamos, más fluidas y ascienden de nuevo por temperatura y por menor densidad. Cuando llegan a la parte superior que es sólida, ¿vale? Pues ahí esa pluma es lo que empieza a empujar y lo que empieza a ir a favor de las fisuras y a favor de la litosfera hasta que algunas veces alcanza la superficie, como es este el caso. Bueno, pues hace 70 millones de años, más o menos en el Cretácico, que fue uno de los, bueno, el tercer y último periodo era de los dinosaurios, pues ahí fue cuando empezaron a formarse. Y no se formaron todos al mismo tiempo, sino que empezaron a formarse de este a oeste. Con lo cual, estamos diciendo que la más antigua, por ejemplo, yo que sé, bueno, Fuerteventura, básicamente las series tabulares de basaltos que la forman fueron emitidas hace 20 millones de años y, sin embargo, en el Hierro solo tienen 1,5 millones de años. Con lo cual, pues estamos viendo bueno, que es un archipiélago que tiene sus particularidades y que eso, precisamente, hace que ahora mismo todos los expertos, los vulcanólogos, bueno, todos los geólogos y todos estos científicos que están estudiando estos fenómenos, pues tengan que tener en cuenta cómo se formaron y sus particularidades para saber cómo se va a comportar o de qué manera se va a comportar estas coladas que preocupan a tantos que viven allí ahora mismo, claro. Mira, nos dice Aarón en el chat que la más antigua será Lanzarote, ¿no? Nos pregunta. Y el Hierro Sí, la más bueno, nueva, nos dice. sí, lo que pasa es que Lanzarote tuvo un episodio de básicamente una efusión de magma hacia el exterior y demás, más reciente, con lo cual sí podría ser la más antigua, pero vamos, en principio la diferencia más grande es entre Fuerteventura y el Hierro. Básicamente Lanzarote y Fuerteventura más o menos forman parte de la misma serie. Cuando quieras pongo las imágenes, en este caso. Tú me dices... Nada, bueno, yo, pues mira, venga, sí, venga, ponlas. La primera, la la de el primera que me has pasado. corte, la de corte transversal de lo que es ahora el archipiélago al completo, Vale. ¿vale? La Para están viendo entenderlo. la primera que me has pasado, ¿no? La están viendo los oyentes ahora mismo. Vale, voy a ver. Ahí está, vale. Eso es, tenemos África al este, tenemos la corte oceánica al oeste, y entre medias, si os fijáis, una cuenca que se llama cuenca sahariana, ¿vale? Que está entre África y Lanzarote. Y luego, si os fijáis, tenemos estos bloques que se elevan y que se hunden, ¿vale? Que son básicamente los que han levantado ese lecho marino, ¿vale? Y son los que forman las islas. Entonces, en las islas, pues yo básicamente voy a encontrar tres series, es decir, tres de estratos que están formando, bueno, tres estratos, tres grupos de estratos que están formando esto, ¿no? Entonces, hay unos complejos basales, que básicamente son las lavas almohadilladas, que es el lecho marino. Estoy hablando del lecho marino del Jurásico y todo lo que empezó digamos, a depositarse durante el Cretácico. Luego iría a las series tabulares de basaltos, que básicamente pues, son los que forman el cuerpo de las islas, y por último esos conos volcánicos de cenizas y de piroclastos y demás que se encuentran en la superficie de las islas, ¿vale? Esto que vemos aquí, pues vemos que está la corteza continental, la corteza de transición y la corteza oceánica. Realmente, fijaros bueno, pues aquí las islas es una corteza de transición, es decir, está entre el continente y la corteza oceánica. ¿Es esto importante? Pues sí es importante. ¿Por qué? Porque toda manifestación volcánica dependerá siempre de lo que es la composición de los magmas. Es decir, la composición de los magmas va a variar en función de los materiales del manto superior que vayan atravesando la corteza. Si un material de manto superior atraviesa una corteza oceánica, pues esos materiales van a ser mucho más básicos y, por ende, digamos lo que son las manifestaciones volcánicas van a ser mucho más fluidas, como en el caso de Hawái, en el que tienes una erupción y tú te puedes acercar a escasos metros y ves que casi no hay explosiones, no hay piroclastos, nubes de cenizas. Y, sin embargo, aquí, porque es una corteza de transición, digamos que tiene elementos mixtos de corteza oceánica y de corteza continental. Y eso hace que los magmas que están en ese penacho del manto superior, que es básicamente un relicto de ese superpenacho del que hablaba antes,
cuando atraviesa los materiales de la corteza de transición, pues depende de qué materiales atraviese, se va, digamos, va a diluir dentro de ese magma una serie de minerales que le va a conferir que esa erupción pues sea más o menos explosiva. En el caso de La Palma, pues es una erupción estromboliana que tiene cierta actividad explosiva, cierta emisión de gases, y eso se debe básicamente a que está atravesando materiales que tienen, en este caso, un alto, elevado índice de álcalis, que eso es típico de la corteza continental. Sin embargo, si te vas a Lanzarote, pues vas a encontrar magmas que son muy parecidos a los que puedas encontrar en Hawái. Es algo muy, muy, muy complejo. Es un archipiélago pues, que como lo estáis viendo ahí, tiene sus peculiaridades. Bueno, en este caso en La Palma, pues aunque esté pegado a la corteza oceánica, sí es verdad que tiene digamos, ciertos minerales que hace que la erupción, aunque estamos viendo que no es excesivamente explosiva, sí que genere la suficiente peligrosidad a la hora de la emisión, sobre todo de cenizas y de piroclastos, que digamos que aumente la vulnerabilidad de las poblaciones que están próximas. Nos están diciendo por el chat, por cierto, hola Serapis, gracias por estar con nosotros, que se acaba de incorporar Serapis. Nos están diciendo por el chat, Aarón, que falta Gran Canaria del planito. Sí, eso es. Eso es porque esto es un corte. Cuando se hace un corte en un mapa, generalmente pues se hace en línea recta y entonces, porque si no, no sería un corte como tal. En este corte no ha pillado Gran Canaria porque digamos que está cogiendo estas islas, pero no esa. Porque si viéramos el mapa de donde surge el corte, en ese corte no atraviesa justo, ¿vale? La isla, porque básicamente va de un punto a otro, se traza una línea recta y las islas que atraviesan esa línea recta son las que se representan en esto, ¿no? Es una representación bidimensional de un corte de una esfera, ¿sabes? Por eso no aparece, básicamente. Pues fíjate, tenemos aquí a Palmeros, tenemos también a Serapis que dice que en su Agua. Palma viven dos primos, y Aarón también se crió allí, o sea que tenemos aquí mucha gente de la isla de La Palma. Un abrazo enorme, como decíamos antes. Me vuelvo a poner en imagen, vamos a ver si te parece. Hemos visto esta formación, es sumamente interesante, la verdad es que esto hay que explicarlo para Bueno, comprenderlo y tenerlo. No, claro, claro, porque es que si no, no se sabe. vamos a intentar hacer una síntesis porque aquí hay mucho tema, ¿eh? Hay mucha tela que cortar. Vale, hemos visto, por tanto, un poco lo que es la formación, ¿no? Eso La es. formación, la formación. Ahora vamos a ver, pongo la siguiente imagen, ¿verdad? De lo que... Bueno, ¿Te parece? No, antes me espero. de... Vale. Sí, sí, antes de... Porque lo que he estado comentando básicamente pues es un poco La digamos, la composición. estructura, Sí, ¿no? la Del estructura. conjunto del archipiélago y demás. Pero el caso es que la formación, hubo cierta controversia porque en principio se pensaba que se daba, básicamente era por un penacho térmico. Era la hipótesis del punto caliente. Esa hipótesis, por lo que viene a decir, es que básicamente las Canarias se formaron por un superpenacho térmico, que viene de las capas de 2', llegó allí, empujó la litosfera, la bombó y entonces generó las islas, como pasa un poco en las islas Hawái. Sin embargo, resulta que estas islas, digamos que son básicamente pirámides que van desde la base hasta, digamos, hasta el pico. Por ejemplo, el Teide, básicamente, si tomas de referencia la base de la isla, realmente Tenerife tiene 7.000 y pico metros de altitud, ¿vale? Desde la base del océano. Y es totalmente piramidal, es decir, no hay una plataforma sobre la cual luego surgen las islas, con lo cual esta teoría no es válida, porque cuando hay un penacho térmico y algo empuja algo, se crea un abombamiento y entonces hay como una especie de base debajo y aquí no lo había. ¿Vale? Entonces, digamos, esa hipótesis se acabó descartando. Luego vinieron las hipótesis tectónicas, que básicamente, si te fijas en ese dibujo que he puesto antes, pues hay bloques levantados y bloques hundidos, ¿vale? Eso significa que, bueno, en este caso se denominan Horst y Graben, son fallas inversas, básicamente, que se dan por compresión. Y básicamente lo que te está diciendo es que hubo un fenómeno de compresión que levantó el lecho básicamente del océano, que es lo que decía antes, a diversas alturas. Y es que esto se puede ver en las propias islas porque si te vas a Fuerteventura está más levantada que Lanzarote y eso se ve en las series estratigráficas que se aprecian en las imágenes. Pero posteriormente ya se generó una hipótesis sintética que unía las dos cosas. De penacho térmico, al final lo que sabemos hoy en día es que cuando se empezaron a crear las islas en el Jurásico, el Atlántico todavía se estaba abriendo, es decir, estaba abriéndose. ¿Qué ocurre?
que en el Jurásico, lo que es hoy el Atlas, la cordillera del Atlas, que está básicamente, vamos, en Marruecos, eso no era una cordillera, era lo más parecido a un rift, es decir, un valle por el cual se iba a romper Marruecos, iba a acabar siendo una isla en medio del Atlántico. Pero posteriormente, ya a finales del Cretácico, hubo un periodo de compresión y con la orogenia alpina, y básicamente, pues eso fue, lo que hizo fue apretar ese valle que teníamos ahí, ¿vale? Antes de apretarlo y generar el Atlas, eso era cuando tú tienes un valle de estos, la corteza, si es así de ancha, se va estirando como un chicle, entonces se vuelve más frágil, se vuelve más fina. Y a través de eso, de esa fragilidad, es de lo que surge lo que se conoce como punto triple, que básicamente es una falla que se fue en dirección noreste-suroeste, y digamos, esa rotura de la litosfera es que continúa el Atlas, porque si os fijáis, si hacemos una línea desde el Atlas hasta las Canarias, es prácticamente una línea recta. Tiene cierta curvatura, pero se continúa. Realmente podríamos considerar que el archipiélago es una continuación de lo que es la cordillera del Atlas. Lo que pasa es que en el Atlas se selló por compresión y aquí, pues por compresión, no se llegó a sellar porque realmente es una corteza mixta, es más delgadita que la continental que tenemos en África, pero sí que se levantó en bloques y eso lo que hizo fue generar las islas como las conocemos hoy en día. Ahora sí, con esto podríamos decir que más o menos a día de hoy, la ciencia siempre cambia de parecer, esto es muy sintéticamente lo que conocemos de la formación de las Islas Canarias. Siguen viendo los oyentes, le he vuelto a poner la imagen, en este caso la primera imagen, nos dice Aarón, cuando él estudiaban la teoría del punto caliente, la teoría de bloques levantados y la del rosario de islas. Efectivamente. Esas teorías estudiaban. Claro, es que estaba viviendo allí y obviamente esto estaba, vamos... Era esto. Vamos ahora, si te parece, claro, vamos si te parece a la actividad actual. ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando ahora mismo? Comprender un poquito lo que está pasando ahora mismo. Pues mira, ahora mismo lo que tenemos es una erupción estromboliana en la parte de Cumbre Vieja, que es donde ahora mismo está, digamos, esa actividad volcánica. Y esto se debe básicamente a eso, debajo de lo que es la isla de La Palma. Presuntamente tiene que haber un dique. Un dique es básicamente ¿cómo decirlo? Una parte de magma intrusiva que acaba intruyendo dentro de los materiales que tiene la isla, forma como una especie de disco cóncavo, y en ese disco cóncavo se va enfriando lentamente, pero no lo suficiente algunas veces, y entonces eso que estaba ahí en profundidad ha conseguido a través de fracturas, digamos, llegar hasta el exterior. ¿Por qué? Porque cuando la roca intruye poquito a poco, va empujando todo, digamos, toda la parte de roca que tiene arriba. Y esa parte de roca cada vez es más fina. Si yo voy quitando peso de encima, al final, digamos que por descompresión, esos magmas tienden a tener más fuerza. Por descompresión, esos magmas que son viscosos tienden a ser más fluidos. Porque claro, si no lo estás apretando, digamos, esa composición del magma pues tiene más espacio para moverse, y es cuando empieza todo lo que está ocurriendo ahora. Ya cuando encuentra esas zonas débiles, pues es ya cuando finalmente, como pudimos ver casi prácticamente en directo, pues llega a la superficie. Cuando llega a la superficie hay un fenómeno de descalcificación de los magmas muy grande, y es cuando empieza la efusión de lava. Cuando ya empieza las coladas basálticas, cuando ya empieza la emisión de piroclastos, que son esos pequeños trocitos que van saliendo, ¿no?, de lava hacia el exterior, esa lluvia de trozos. Y luego tenemos también, por otro lado, las cenizas, que también son bastante importantes debido a la peligrosidad intrínseca de las mismas, básicamente por alcance, y luego básicamente la emisión de gases, producto de la desgasificación de los magmas cuando alcanzan la superficie. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Hay una duda, ¿no? Porque al final todo el mundo se puede preguntar esto, que es lo siguiente. Pero esto se veía venir, estaba previsto que iba a pasar esto, que iba a pasar, vamos, que iba a salir el fuego, el magma, estaba previsto ya. ¿Desde cuándo estaba previsto? ¿Qué información tenemos o qué información tienes tú, claro? Bueno, pues mira, para empezar, bueno, desde aquí, desde este medio, da las gracias al Instituto Geográfico Nacional por su red de vigilancia volcánica,
porque básicamente gracias a eso la población de La Palma estaba avisado con unos cuantos días de adelanto de lo que podía ocurrir, porque incluso se llegaron a medir abombamientos sobre el terreno mediante técnicas geodésicas de 8 centímetros. Hay una red de vigilancia en el archipiélago, básicamente dependiente del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, ¿qué técnicas se utilizan? Pues desde técnicas sismológicas, utilizando sismómetros, acelerómetros y demás, técnicas geodésicas para medir la deformación del terreno, técnicas geoquímicas de análisis de básicamente emisiones que pueda haber ahí, de cambios de composición de las aguas subterráneas, de todo eso. También métodos gravimétricos, básicamente midiendo lo que son diferencias en anomalías gravimétricas en básicamente estas islas, porque cuando tienes una anomalía grande significa que puede estar cambiando el subsuelo también. Y luego también estudios de geomagnetismo y de geoelectricidad que básicamente también nos dan pistas de todo esto que puede ocurrir. Entonces, actualmente pues tienen una red de medición con todos estos elementos que algunos, que los que no son geoquímica básicamente, se puede monitorear a tiempo real. Y además, para más seguridad, las tienen interconectadas mediante, digamos, múltiples comunicaciones, pues desde satélite directamente, y por si eso falla, también las tienen conectadas por Wi-Fi, las tienen conectadas por 5G. O sea, hay una red de telecomunicaciones ahí que luego en la central del Instituto Geográfico Nacional, pues van analizando todos esos datos conjuntamente cuando ya ocurren estas cosas, con una medición diaria de básicamente productos geoquímicos, ¿no? Es análisis geoquímico in situ de lo que va sucediendo, análisis de aguas, toma de muestras del aire, ¿vale? Y con eso han podido más o menos anticipar básicamente las erupciones o la erupción que estamos viendo ahora mismo. Con lo cual es de agradecer que la ciencia esté ahí y que haya funcionado, porque de lo contrario yo creo que habría sido pues, una catástrofe bastante más grande, con pérdidas humanas. Hubo una erupción hace 50... No me quiero colar, ¿eh? No, corrígeme si me equivoco, pero ¿ya hubo una erupción en este volcán mismo? ¿O estoy equivocado? Bueno, en esta isla, ¿o estoy Sí, equivocado? sí, en el Teneguía creo que fue. Eso es, eso es. Sí, bueno, antiguamente conocido como Teneguía es en el 1971, puede ser, Nos dice creo Aaron que recordar. sí, nos dice Aaron que en el 71. En el 71, Sí, efectivamente. gracias Y Aaron. bueno, para los que hemos estado por allí, pues cuando caminas por allí, por el parque, te das cuenta de que eso sigue echando calor y que está, bueno, es que caminas por el cono de un volcán directamente, entre cenizas y piroclastos. Entonces, ya ciencia aparte, las sensaciones que tiene uno cuando va para allá, yo estuve, creo que recordar que en el 2007, si no me falla la memoria, te da sensaciones de que eso efectivamente sigue activo y bueno, las cicatrices dejadas por esa erupción anterior, pues oye, ahí estaban y eso se podía volver a repetir, lógicamente. Cumbre Vieja, que es donde está ocurriendo ahora. Madre mía, la verdad es que los pelos de punta en este caso porque, bueno, por un lado, bien, en el sentido de la ciencia que ha estado ahí, se ha demostrado, como bien has dicho, porque en algunos medios he escuchado cosas muy chungas, entre comillas, muy chungas. Y luego también lo que hablábamos antes, Javier, en el chat, que hay incluso negacionistas de lo que está pasando, que ya No es me como, digas. sí, para volverse loco, ¿no? Entonces, Uf. no, claro, y por eso medios como este, bueno, normalmente no hay, la mayoría de los medios no son negacionistas, no dicen cosas de esta índole de negacionistas, Sí, pero sí, bueno, sí. aquí desde el Café Live incluso pues damos esta explicación, tú das esta explicación desde tu aula pública, desde este espacio código científico, para que aclarar a los oyentes también cómo funciona realmente todo esto, que te lo agradecemos mucho y aprendemos mucho contigo. De hecho, en el chat te están echando muchas flores, te están diciendo que has dado una Sí. masterclass, que les has explicado perfectamente y la verdad es que se agradece mucho porque se nota ahí también tu lado docente en este caso, Bueno, sin bueno. lugar a dudas. Y fíjate, si te parece, hay una segunda foto que no he puesto, ¿eh? Si te Ah, sí, parece, sí, la, claro. la compartimos y Venga, vamos. aprovechamos para compartirla para que también nos hables un poquito más de esos riesgos que hay, ¿no? en este tipo de situaciones, Eso esos es. riesgos geológicos y también los puntos débiles que, bueno, que son inevitables. Efectivamente. Entonces, vamos a echarle un vistacillo, porque básicamente, bueno, esta imagen es del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, del Gobierno de México. Y bueno, voy a ver si. Ahí estamos, Lo tienes ahí. vale.
no lo veía yo. Vale, pues bueno, aquí, por ejemplo, en esta imagen que vemos, pues han puesto el típico estratovolcán. Los estratovolcanes se forman en erupciones que son de estrombolinas para arriba, es decir, con cierta capacidad, digamos, explosiva, pues como la que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues básicamente lo que estamos viendo, que a todos nos impresiona, son los flujos de lava, esas coladas basálticas, que son corrientes de roca fundida que van avanzando además sin ningún tipo de tope. Estas coladas siguen avanzando y van destruyendo todo a su paso. Ahora mismo creo recordar que ya han avanzado 7 kilómetros y todavía no han llegado al mar. Más o menos al principio habréis oído hablar de que iba a una velocidad de 300 metros por hora. Eso es. Lo único que hay que tomar en consideración, y fijaros en la imagen, mirad las casas ahí, cuanto más lejos está del foco de emisión, esas lavas se vuelven más viscosas porque se van enfriando más. Con lo cual esa velocidad se va enlenteciendo poco a poco. Básicamente no sabemos a fecha de hoy cuánto tiempo van a tardar en llegar hasta el mar. Porque básicamente la velocidad va variando y luego la orografía del lugar tiene mucho que decir a la hora de la expansión de estos flujos de lava, porque ahora mismo lo que tenemos sobre el terreno es básicamente los medios de salvamento y demás, ver dónde están las vaguadas para ver por dónde presumiblemente se irán, digamos, desembocando esos flujos de lava hasta llegar al Atlántico. Eso es el de los peligros que tenemos aquí ahora mismo, es el mayor. Pero esto va a cambiar. ¿Y en qué momento? En el momento en que esas coladas basálticas lleguen a tocar el agua. ¿Por qué? Porque una vez tocan el agua, pues surge una desgasificación mucho más grande por enfriamiento rápido y eso básicamente hace que vaya a haber problemas por gases volcánicos. ¿Qué son los gases volcánicos? Pues la parte volátil de todo esto, ¿no? Los magmas tienen gases disueltos en ellos y cuando surgen a la superficie, entre otras cosas, surgen con fuerza debido al empujo de estos gases. ¿Cuáles son estos gases? Los más abundantes, dióxido de azufre y dióxido de carbono. El dióxido de azufre mundialmente conocido porque cuando llega a capas altas de la atmósfera refleja el sol y hace descender las temperaturas, ¿vale? Pero ese es uno de los efectos de los volcanes que es de corto alcance. Cuando ese dióxido de azufre cae otra vez sobre la superficie, el dióxido de carbono permanece en la atmósfera y hace que aumenten las temperaturas pasado el primer efecto. ¿Cuánto dura el efecto de dióxido de azufre? 4 o 5 años más o menos y luego se queda remanente el efecto del CO2. ¿El CO2 es peligroso? Sí, porque si se acumula en las vaguadas, en zonas bajas y demás, puede resultar tóxico para las personas. El más tóxico, desde luego con diferencia, es el dióxido de azufre. Pero es que luego tenemos haluros de hidrógeno. Pues tenemos fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Que también son bastante peligrosos porque básicamente todos son irritantes de las vías respiratorias altas. Y ahí tenemos el problema, ¿no? Que esos gases quizá vamos a oír hablar de ellos pues en cuanto este magma, estas coladas basálticas lleguen al agua. Jolín, madre mía. Una pregunta, en este caso, ¿cuánto tiempo puede durar, o se tiene una estimación de cuánto tiempo puede durar esta acción volcánica? ¿Cuánto tiempo puede salir la magma de la Tierra, vamos? Pues a ver, es que en el caso de las Islas Canarias es bastante difícil apresurarse a dar digamos, a dar un plazo para esto, ¿no? Por esto de que como la composición de la litosfera es tan compleja, pues no sabemos, porque todo depende de la composición del magma al final, en última instancia. ¿Qué cuánto? Pues mira, la última, la del Teneguía, esta que hablábamos antes, creo que estuvo activa durante 24 días, creo recordar. Pero es que en Lanzarote hubo una erupción, básicamente el parque de Timanfaya, el parque nacional, es básicamente fruto de eso, que estuvo activa durante 8 años de manera intermitente. Hmm. Entonces, no podemos saberlo. No sabemos si va a ser cosa de semanas, si va a ser cosa de meses, es que no lo sabemos. Para eso es muy importante los datos que vayan a arrojar esta red de control de riesgos volcánicos que te comentaba antes del Instituto Geográfico Nacional, porque gracias a estos datos de telemetría, de sismicidad, de composición geoquímica y de tal, podemos ver cuánto va a durar, digamos, la erupción. Y a partir de ahí, más o menos, hacer una estimación de en cuánto tiempo se va a acabar. Actualmente, a fecha de hoy, lo que sabemos es que está adquiriendo un poco de más fuerza.
¿Por qué? Pues básicamente yo creo que será por desgasificación de ese magma que según alcanza la superficie, como cada vez lo alcanza con mayor facilidad, pues es más fácil aún, es un proceso de realimentación positiva, ¿no? Más fácil llegar, más fácil descargar gases y demás. Todo depende, creo haber oído hablar a vulcanólogos y demás, que dependerá de la medición del dióxido de azufre. Cuando baje esa medición de dióxido de azufre, esa concentración, entonces se empezará a hablar de que la erupción va a ir a menos. Pero hasta entonces no se puede apresurar nada, porque ya te digo, para mí, a lo mejor, yo que sé, me apresuro mucho, pero puede ser, tiene pinta de que vaya a durar semanas. Pero yo no soy vulcanólogo, más o menos me baso un poco en lo que es ¿no? Lo que he comentado antes, ¿no? De que es así un poco alcalino y demás, y bueno, viendo y comparando con, aplicando el actualismo, ¿no? Comparando los procesos de ahora que explican los de antes o los de ahora, pues más o menos es lo que yo creo que durará semanas, pero no sabemos, es imposible. Aparte de todo esto, va a ir un buque que estaba, creo que en Vigo, estudiando las anchoas, que es el Ramón Margalid, sí, que es un buque oceanográfico del Instituto Oceanográfico Nacional, y va a ir allí, creo que va a llegar justo en el momento en que las coladas basálticas alcancen el océano, y va a estudiar todo lo que es esto, ¿no? De cómo cambia la composición, qué pasa cuando las coladas llegan al agua. Son los mismos que estudiaron la erupción submarina del Hierro. Y en cuanto se han enterado de esto, ya estaban estudiando la anchoa y se han ido navegando, corriendo. Ahí está. Y seguramente lleguen para cuando pase todo. A ver si les dejan porque bueno, hablaban esta mañana en la radio y decían que medida de seguridad, pues nada, un curso de prevención de riesgos y a la aventura. Madre mía, madre mía. Así van. Madre mía. Mira, nos preguntan, no sé, Rosé, en el chat si el SO2 puede causar además lluvia ácida. Sí, por supuesto. Además es que justamente en este sitio donde nos encontramos con una humedad relativa bastante alta, pues en torno al 90%, dependiendo de cómo sopla el viento y de la estación del año, pues lógicamente en cuanto ese dióxido de azufre se combina en la atmósfera con el vapor de agua, forma ácido sulfúrico. Que se disocia dentro en iones en la disolución del agua y si llueve, pues sí, efectivamente, cae lluvia ácida. Eso es. Madre mía, Javier. Nos has dado una clase magistral. Creo que bueno. No te dejas nada en el tintero. Si quieres comentar algo más. Bueno, pues yo desde aquí dar mucho ánimo a la gente que lo está pasando mal ahora y que sobre todo, bueno, pues que confíen en que todo acabará pasando y bueno, que no deja de ser una tragedia y yo creo que quizás para el futuro habría que tener en consideración esta clase de fenómenos más para hacer una ordenación del territorio que fuera un poco más adaptada a las circunstancias. Sobre todo hasta ahora no tenía demasiada justificación, ¿no? Pero habiendo ya un episodio de estas características, quizá, pues a la hora de compensar a estas personas para volver a construir las casas que han perdido, de todo ese esfuerzo de toda la vida, pues intentar buscar los mejores sitios posibles para poder reconstruir sus vidas, que básicamente es de lo que estamos hablando ahora. Pues ahí queda eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, atender la llamada del café de la lluvia, que sé que esta semana no tocaba código científico, pero ha salido así. Bueno, la actualidad manda. Antes de irme, voy a recomendar una cosita a los oyentes. Claro esto es un pequeño, ¿cómo decir? Un pequeño tesoro que lo tenemos aquí. Es básicamente Geología de España. Es el único libro que hay, además escrito por un profesor, Ignacio Meléndez Cevia. Y bueno, pues aquí tenemos explicado cómo se forman las Canarias y toda España entera, de toda la historia geológica hasta la geología pura y dura, que son los últimos capítulos del final. ¿Algún apasionado de la geología? Yo recomiendo este libro. Viene con un maravilloso mapa al final que lo pueden desplegar, donde viene todo, ¿vale? Resumidamente, claro. Y bueno, pues ya que como estamos hablando de libros, ¿no? De la Feria del Libro y tal, pues bueno, yo aquí tengo esta maravilla que me leí hace un par de años, en verano, y bueno, pues para recomendarlo aquí a los oyentes. Pues nada más. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Si te tengo aquí, te doy un abrazo enorme. Cuídate, amigo. Gracias. Gracias a vosotros. Chao. Adiós.